estamos atravesando una época donde prima la incertidumbre y donde cada vez estamos escuchando más casos de que, bueno, fulana de tal se siente triste, fulana de tal estuvo hospitalizada porque tiene una depresión. ¿Qué pasa? ¿Ahora nos estamos deprimiendo más? ¿Antes nos deprimíamos menos? ¿O está ocurriendo algo extraño? Para empezar, quisiera darle las noticias que no son tan buenas. Fíjense que hay 1.000 millones de personas que en este momento presentan algún tipo de trastorno mental y de comportamiento. Esto es bastante grande. Y si empezamos a pensar qué lo puede estar generando, pues nosotros sabemos que cada individuo tiene alrededor de él unas circunstancias muy específicas de vida. Generalmente tenemos una biología y a esa biología se le agregan algunos factores genéticos, cosas que vamos heredando, que genera, por ejemplo, una susceptibilidad a presentar una depresión, un cuadro de ansiedad, una patología como un trastorno bipolar. Hay ciertas características que se van heredando. Eso está bien, la parte biológica. Pero también existe una parte que es epigenética, una parte que no tiene que ver tanto con lo biológico, que tiene que ver básicamente con la crianza, como hemos visto en muchos de nuestros encuentros, cómo hemos sido educados, cuáles son las herramientas que se nos han dado para desarrollar o no una resiliencia, cuáles son la cantidad de cosas y pruebas que hemos ido viviendo diariamente. Lo que sabemos es que hay una gran parte de la población mundial que vive en la pobreza, en la escasez. Y estas personas, obviamente, muchas no tienen una educación suficiente, muchas no tienen los recursos suficientes para acercarse al médico, para acercarse a un psiquiatra, para acercarse a un psicólogo, y tienen que vivir una cantidad de situaciones como pueden. Y esto es bastante triste. El Día de la Salud Mental tiene que ser un día que nos permita reflexionar y ponernos en el lugar de las otras personas que están viviendo una cantidad de situaciones que pueden ser complejas. Es un día para pensar en algunos aspectos. Yo quisiera en primer lugar referirme a todos los médicos, a todos los sanitarios, a todas las enfermeras que han venido trabajando con el tema del COVID. Yo les voy a dar unas cifras que dio esta mañana Carles Mesa en su programa, No es un día cualquiera, y me llamó mucho la atención. Fíjense cómo el 35% de los médicos han tenido que consultar por sentirse agotados, estresados, tristes o ansiosos. Un 34% de enfermeros también lo ha hecho por lo mismo, y un 12% de auxiliares de enfermería han tenido que consultar por presentar alteraciones en su salud mental. A ver, si nosotros vamos a definir qué es la salud mental, aquí hay algo muy importante para que tengamos en cuenta. Es un nivel de equilibrio, es un nivel de satisfacción emocional, donde también hay autonomía, donde también hay tranquilidad interior, una buena calidad de vida y sobre todo la posibilidad de desarrollar nuestros proyectos de una manera consistente y encontrar un bienestar. Cuando se empiezan a presentar los diferentes trastornos mentales y del comportamiento, pues resulta que a veces cuando no son identificados a tiempo, estos trastornos pueden generar una cantidad de entorpecimiento en nuestro proceso vital. Evitar que alcancemos las metas que tanto hemos anhelado, van a evitar que podamos tener una pareja estable y una familia consistente y amorosa, pueden evitar que de pronto podamos trabajar en lo que queremos trabajar y desarrollarnos hasta donde podemos hacerlo, porque o vamos a ir a media máquina o vamos a estar completamente absorbidos por la enfermedad. Un ejemplo que les quiero dar, por decir algo, si en un momento yo no lo sé,
como paciente, no tengo idea de qué me está pasando y empieza a darme mucho temor el entrar en contacto con las superficies porque pienso que dichas superficies están contaminadas y empiezo a lavarme una y mil veces las manos y ya después no solo las manos sino el cuerpo y lo hago reiterativamente y todo el día se me va en rituales de limpieza, en rituales de cuidado para no tocar cosas. Estoy teniendo un trastorno obsesivo compulsivo. Obviamente yo te lo estoy diciendo porque soy psiquiatra, pero la persona no lo sabe. Entonces la persona empieza a limitar su vida, empieza a que toda la vida está alrededor de este tipo de comportamientos, este tipo de rituales, este tipo de actitudes y esto hace definitivamente que no viva la vida, que la vida le sea robada por la enfermedad. Lo mismo pasa con las cosas que hemos visto anteriormente, cuando hablamos del trastorno de estrés postraumático, ¿recuerdan? La reunión que tuvimos con Pablo, donde la persona básicamente hasta ahí vivió, porque todo va a estar alrededor del trauma. También en el caso de la depresión, una persona universitaria, una niña que va a la universidad, que está tratando de alcanzar, terminar una carrera y de pronto empieza a sentirse muy agotada, muy triste, sin deseo de hacer absolutamente nada. Le empiezan a llegar ideas de quererse morir, de querer de pronto desaparecer. En estos casos, esto no es salud mental. La paciente está presentando una depresión mayor y esta depresión mayor la va a hacer o ganar o perder peso, la va a hacer perder concentración y quizá tener fracaso escolar en su universidad, la va a hacer sentirse miserable, va a hacer que sienta culpa, que se sienta absolutamente incapaz de seguir con sus proyectos vitales. Entonces yo me pregunto, pero todos tenemos derecho a tener una buena salud mental, es decir, a tener un equilibrio que nos permita contactarnos perfectamente con nosotros mismos, tener autonomía, que eso es muy importante, que no sean los otros los que definan nuestra vida, tener la capacidad de tener metas vitales y alcanzarlas, también a nivel académico, a nivel espiritual, a nivel que tú quieras. Y lo otro importantísimo, poder tener un contacto adecuado con nuestro cuerpo, o sea, poder cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra salud. ¿Por qué tenemos que estar a media caña? ¿Por qué tenemos que estar siempre como limitados pensando esto es lo que me tocó? Eso es que yo soy así. Es que realmente mi vida es un desastre y esto no lo puedo evitar. Pues resulta y pasa que sí se pueden evitar muchas cosas. Y sí se pueden evitar si nosotros alcanzamos a llegar a hacer una promoción en salud, después hacer una prevención y si aparece un caso, darle el tratamiento adecuado, con las herramientas adecuadas, durante el tiempo suficiente. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo podríamos hacer promoción en salud mental? Mira que aquí aparecen cosas que no tienen ni siquiera que ver con el propio individuo. No es lo mismo que tú vivas en una colonia o en un barrio donde no hayan áreas verdes, que esté lleno exclusivamente de edificios, que no hayan lugares para recreación pública, que no hayan lugares para movilizarte, que haya gran inseguridad y violencia callejera o violencia intrafamiliar o que hayan discusiones y problemas dentro de nuestras casas, a vivir en un lugar donde tenemos la posibilidad de caminar por parques, entrar en contacto con la naturaleza, unirnos a las otras personas y hacer ¿qué les iba a decir? Esto que es tan importante, estas alianzas con otra gente, porque si no lo sabían, algo que garantiza nuestra salud mental, que nos ayuda a estar saludables y sanos durante más tiempo, es contar con amigos. Pero en muchos lugares, mucha gente no tiene esa posibilidad, porque tiene que trabajar muchas horas
muchas horas, tiene que llegar, hacerle la comida a los hijos, acostarse otra vez, aparece el mismo día, y como no les alcanza el dinero en la semana, tienen que trabajar fines de semana, entonces no tienen esos espacios de recreación. Entonces fíjense que desde lo que nos rodea, si no hay un medio que sea adecuado para que una persona pueda moverse de una manera lógica y de una manera saludable, entonces desde ahí empiezan a aparecer una cantidad de elementos que pueden hacer mella en nuestra salud mental. Esto es muy pero muy importante. Yo he insistido mucho en otras de las charlas que hemos tenido en el tema de la crianza, de la importancia del afecto verdadero, del amor en la crianza, del saber poner límites, de preparar a nuestros chicos para vencer las adversidades, de no formar chicos gelatinas que no sean capaces de estar en contacto con el medio exterior y aprenderlo a manejar. También les hablé de la importancia de ralentizar las actividades. Entre más actividades y multitareas hacemos, más estresados vamos a estar, menos en contacto con nosotros mismos vamos a estar. Entre más incertidumbre presentamos, más dificultades para tomar buenas decisiones vamos a tener. Entonces, a ver, aquí hay varias cosas que vale la pena mencionar. Y una de ellas es que el equilibrio mental no es una cosa que se alcance simplemente con un chasquido de dedos. Aparece desde que nacemos, en la forma que vamos creciendo, después en las relaciones que vamos haciendo en el colegio, después tiene que ver pues como con el influjo que puede tener el hecho de que haya una persona con otro trastorno mental en nuestra familia y de qué manera nosotros estamos metabolizando esto. Y algo muy importante, que todas las personas, todas deberíamos tener a alguien que sea incondicional con nosotros, que nos ame de manera incondicional, que nos acepte de manera incondicional. Considero, a ver, como psiquiatra, de hecho esta es una labor que vengo haciendo hace algún tiempo y no me canso de hacerle, que cada vez siento que da más resultado y me hace sentir más feliz, es el hecho de hacer divulgación científica en el área de la psiquiatría. Es poder traerle a la gente una cantidad de elementos para que conozcan cómo son las enfermedades mentales, cuándo aparecen, cuándo sospecharlas, cuándo hay que ir a consultar donde un especialista. Esto es muy importante que la gente tenga información, pero que tenga información de buena fuente. Fíjense, ¿cuántas personas no han dicho, no, es que esta niña es una malgeniada, es que esta muchachita es insoportable, es que ella es así, vive de mal genio todo el día, vive aburrida todo el día, vive gritando todo el día, se encierra, tira la puerta, no, es que es insoportable, no nos la aguantamos? En lugar de decir eso y en lugar de estigmatizarla, ¿por qué no pensar que hay algo que le está molestando a esa niña, hay algo que le está haciendo sentir mal y está mostrando unas señales externas? ¿Para qué? Para que pueda de algún momento acceder a una consulta adecuada y la puedan ayudar a salir adelante. Entonces a veces le minimizamos las cosas, a veces negamos las cosas y en otras ocasiones, y yo les voy a ser muy honesta, muchas de las pacientes que llegan finalmente a mi consulta me dicen, mire doctora, yo lo pensé mucho antes de venir a verla y lo pensé mucho porque es que yo no quiero que me etiqueten, yo no quiero que me estigmaticen, yo no quiero que digan que yo soy una enferma mental, porque esto a mí me va a quitar una cantidad de posibilidades, porque inmediatamente mis amigos van a decir, es que usted es una loca, es que usted está corrida, es que a usted se le corrió el champú, es que usted es una persona muy rara, entonces no me van a tomar en serio. Yo quiero recordarles algo, todos los seres humanos tenemos derecho a una adecuada salud mental. Y una de las cosas importantes
es consultar a tiempo. El consultar a tiempo permite que esa patología X, Y o Z, incluso estamos hablando de la ludopatía, que alguien mencionaba ahora, el alcoholismo, los trastornos de la conducta alimentaria vayan a más. Porque una vez se instauran, pues obviamente lo que va a empezar a presentarse son comorbilidades y complicaciones, que es lo que no queremos. Y cada vez, entre más tiempo demoremos en consultar, pues se presentarán más daños a nivel de nuestro cerebro y se presentarán más daños a nivel de nuestra conducta y se presentarán más daños a nivel de la relación de los otros con nosotros mismos. Entonces, no temamos al estigma, no estigmaticemos a las personas que tienen un trastorno mental, porque cualquier persona podría en algún momento presentar bajo unos influjos determinados, bajo una presión determinada, teniendo unos antecedentes familiares o personales, podría llegar a presentar un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad, un duelo no resuelto. Es decir, el equilibrio es algo que se puede perder. No quiere decir que todas las personas estaremos en equilibrio completamente durante toda la vida. Hay personas que han presentado depresiones y posteriormente pues han salido de ellas. Y hay otras que no han salido de ellas porque les ha dado mucho miedo, les ha dado terror consultar. Y piensan que si consultan dan ese salto y en ese salto pierden autonomía. Porque cuando dicen, no, es que tú eres enferma, entonces tú no tienes la credibilidad. Y eso no es así. Esta invitación es a buscar un buen profesional. Recuerden que dentro de la terapia existe algo que es la confidencialidad. Yo no puedo andar contándole a la gente ni quién eres, ni qué haces, ni por qué sufres, ni qué te pasó, ni qué te ocurrió. No, esto es un trabajo entre el paciente y el terapeuta, ya sea psiquiatra o ya sea psicólogo. Esto es un contrato en el cual lo que tú estás buscando es entender qué es lo que pasa contigo, dilucidar cuáles son esos mecanismos que te han llevado de un punto A un punto B, determinar cuál es el grado de dolor que estás presentando y pensar cuál es la mejor manera de salir de ese estado, porque para eso existen los tratamientos. Esto es muy importante. Entonces, por favor, no lo guarden. Es muy importante tener una información veraz acerca de los problemas de salud mental. Y también esto es importante porque nos va a ayudar a saber qué pasos vamos a tomar para podernos recuperar. Y esto vale muchísimo, vale muchísimo. Es decir, yo lo que les quiero decir es que sí, es cierto que hay cantidades de estigmas y cantidades de cosas alrededor de la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque desgraciadamente durante muchos años esto ha sido tomado como una especie de tabú. Como que si tú tienes un trastorno mental, entonces no estás dentro de lo que deberías estar. Y aquí hay algo que es muy interesante. Últimamente, muchos de las celebrities, muchos de estos actores han hablado de sus trastornos mentales. Los han hecho algo mediático, los han hecho algo que les han dado voz. Y en esos momentos mucha gente se ha puesto a pensar, hombre, si esta persona que yo admiro tanto, un Joaquín Phoenix, por ejemplo, está hablando de que en un momento dado presentó esto y sufrió esto. Recuerden la película Joker, que es muy interesante, ¿no es cierto? Y que muestra en cierta forma, simbólicamente, diría yo, esto es una interpretación mía, no me hagan mucho caso, diría yo, el descuido en que se tiene el paciente que tiene un trastorno mental. Porque si un paciente es tomado en buen momento, es ayudado, es acompañado, pues obviamente esto va a mejorar. Carmín 198107 me dice,
¿La pandemia agravó la mayoría de las patologías? Claro que sí. Y te voy a decir por qué. Porque apareció un factor que se llama incertidumbre. Y esta incertidumbre no solamente tiene que ver con el comportamiento del virus. Esta incertidumbre también tiene que ver con los cambios que se han ido dando en cuanto a las indicaciones del manejo. ¿Sí? Vemos que a nivel del mundo, en diferentes partes se maneja de una forma u de otra, pero la preocupación de la gente es que obviamente la gente se sigue enfermando y cuando llegamos a un punto de que hay una responsabilidad, de que cada uno de nosotros es responsable de la salud de los otros, con el autocuidado, con el ponerse la mascarilla, con ser consciente, por ser empático con los demás, pues en ese momento pensamos que es quizá la única herramienta que tenemos en este momento para luchar contra esta incertidumbre. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que, y eso ya hemos dicho desde el principio, eso se ha dicho desde cuando comenzaron los confinamientos. Las personas empiezan a escuchar noticias y noticias y noticias y empiezan a buscar nuevos métodos de tratamiento, unos se contradicen con los otros, hay noticias que pueden ser absolutamente devastadoras, eso genera mucha más inquietud, eso genera mucha más incertidumbre y fuera de eso, salgámonos de eso. El cambio que ha habido a nivel global, el hecho de tener que hacer teletrabajo, el hecho de tener que pasar mucho más tiempo con la familia, el hecho a veces de descubrir que esa familia idílica que tú pensabas que tenías no es como tan idílica, de pronto hay cosas que de pronto tú dices, uy, yo no me había dado cuenta que estar todos los días con esta persona iba a ser una cosa tan difícil. La aparición de violencia familiar, la aparición de separaciones, etcétera. O sea, claro, esta época genera mucha incertidumbre, genera mucho estrés. La respuesta al estrés, como hemos visto en otras oportunidades, muchas personas tratan de llenarlo con ejercicio, unos hacen ese ejercicio, otras personas tratan de crear rutinas, de organizar su vida y tener todo alrededor de una rutina que les va a permitir pues como vivir, como acoplarse a todo esto, pero hay otras personas que tienen grandes dificultades para manejar sus emociones y estas personas que tienen dificultades para tomar decisiones o para manejar sus emociones pueden verse abocados al consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, por ejemplo, o a comer en exceso, a empezar a hacer una comida compulsiva que antes no tenían, a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria como trastornos de atracones que cada día me llegan más a la consulta, o a tener problemas con el juego en línea. O sea, la ludopatía o incluso muchos de los adolescentes empiezan a meterse en estos videojuegos y quedan absolutamente abducidos. Entonces, esta parte es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. El estigma de la enfermedad mental lleva al paciente a una soledad casi extrema. Eso dice Sidney O'Connor. Y esto es muy importante, hay que vencer el estigma. No tenemos por qué sentirnos avergonzados de estar deprimidos, de tener una ansiedad, de tener un trastorno obsesivo. Lo que tenemos que hacer es buscar una ayuda empática y sobre todo que nuestra familia también colabore con nuestra recuperación y nos acompañe. Esta parte es muy importante. Alguien goza de salud mental cuando alcanza determinada satisfacción emocional, cuando alcanza autonomía, cuando tiene tranquilidad interior y tiene una buena calidad de vida. Aquí hay que rescatar esas cosas. A eso me refiero, al equilibrio que tenemos que tener. Este equilibrio ojalá lo pudiéramos mantener todo el tiempo, pero aquí hay datos y cosas que pueden a ustedes servirles en este Día Mundial de la Salud Mental. Tengan en cuenta que establecer hábitos, cuando hablamos de hábitos saludables, van a garantizar de alguna manera que nuestra mente funcione mejor. Por ejemplo, si tenemos una buena alimentación,
Si consumimos frutas, consumimos verduras, consumimos legumbres, consumimos alimentos de verdad, los que ustedes quieran, pero no consumimos ultraprocesados. Entonces hasta estamos haciendo una diferencia importante, porque recuerden que los ultraprocesados no solo se asocian al aumento de peso y a los trastornos metabólicos, también se asocian a una inflamación de bajo grado. Y esa inflamación de bajo grado también nos va a generar problemas a nivel de nuestra salud mental. Todo está relacionado. Por ahí decían, somos lo que comemos. Claro que somos lo que comemos, pero también somos lo que pensamos, pero también somos la manera como nos comportamos. Entonces, por ejemplo, si yo digo, estoy confusa, quiero tener como unos organigramas, eso está bien. Cuando una persona dice, bueno, voy a dedicarle tanto tiempo al estudio, tanto tiempo al ejercicio, tanto tiempo a conversar con mis amigas y mis amigos y a distensionarme un poco, tanto tiempo a la alimentación y hacer una alimentación consciente, paladable, una alimentación que nos genere satisfacción, alegría, pues esta parte es muy importante, chicos y chicas. Es decir, cuando somos conscientes, como hablamos la semana pasada, en el en vivo pasado, fíjense que cada cosa que hacemos conscientemente nos va a permitir estar en el aquí, en el ahora, y esto va a ayudarnos un poco a mejorar esta ansiedad que nos provoca el futuro, la incertidumbre, lo que no ha llegado, o esa tristeza, esa culpa, esa sensación de vergüenza, de incomodidad, de aquellas cosas que no pudimos hacer. Entonces, bueno, empecemos a instaurar hábitos saludables en nuestra vida, sea la condición que sea donde estemos, intentémoslo desde nuestra propia creatividad. Ay, doctora, que es que yo no tengo plata para ir al gimnasio. Pues móntese un gimnasio en su casa, es decir, haga usted un ejercicio que es muy interesante y es busque unos buenos profesionales, unas personas que sepan dirigirla. Hay gente que es muy profesional, equipos de personas profesionales que pueden a usted ayudarle a tener un ejercicio físico adaptado a sus necesidades. Esto se puede hacer desde casa. Por ejemplo, dicen, bueno, yo no tengo la posibilidad de pronto de ir a visitar a mis amigos, porque es que esto ahora con lo del COVID, la vida se nos complicó. Sí, la vida se puede haber complicado, ya puedes de pronto no estar yendo a visitar a tus amigos, pero empiezas a utilizar las redes de otra manera, empiezas a programar tus reuniones con Zoom, con tu familia, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que tratar como de adaptarnos, pero les pido un favor, no se queden enganchados en una sola actividad, porque cuando nos quedamos en una sola actividad, esto ya nos desequilibra. Es importante que podamos hacer varias cosas, pero no al mismo tiempo, como les dije la vez pasada. No se trata de la multitarea, no, ralenticémonos y centrémonos en cada una de las cosas que vamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar, voy a estudiar y le voy a dedicar 2 horas al estudio, ¿vale? Si yo quiero hacer deporte, le voy a dedicar la hora al deporte. Si yo quiero cocinar, voy a la cocina y me preparo las cosas. Pero entonces siento que estoy llevando unas actitudes y unas actividades que me van a ayudar a mantenerme saludable, al menos en la parte física. Y si empiezo a presentar, por ejemplo, tristeza marcada, inquietud, ya no siento el placer que las otras cosas me generaban. Empiezo a decirme todo el tiempo qué tonta soy, qué torpe soy, qué fea soy. Empiezo a hablar mal de mí, empiezo a no dormir bien, empiezo a no comer bien, empieza la vida a desordenárseme, pues inmediatamente busco ayuda profesional. Eso es lo que tengo que hacer. No esperar a que las cosas vayan empeorando.
Eso es muy importante que lo sepas. Lo mismo pasa si empiezas a presentar ansiedad, si te empieza a dar taquicardia, si todo el día estás muy reactivo frente a las cosas que te dicen, si en la noche no haces sino pensar en los problemas que tienes que resolver, es muy probable que necesites que alguien te apoye, que alguien te acompañe. Pero la gente que tienes alrededor también te puede apoyar, también te puede ayudar. Hay algo que a mí me parece bastante triste. Hay algo muy triste y es que desgraciadamente, como dice Angelo, la gente se trata muy mal. La gente se dice cosas muy desagradables y eso hace que de alguna manera empeore su estado de ánimo. Fíjense ustedes, les pongo pues esta pequeña tarea en el día de mañana. Traten de identificar cuántas veces ustedes están diciendo cosas desagradables. ¿Cuántas veces están ustedes tratándose mal? ¿Cuántas veces están ustedes considerando que lo que hacen es producto de su torpeza? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos prácticamente introyectando una cantidad de ideas que se van a convertir en algo que se llama profecía autorrealizada, que quiere decir que si yo pienso que no voy a ser capaz de hacer una cosa, finalmente termino no haciéndola, siendo muy capaz. Aquí hay otro tema que me gustaría tocar, más allá del estigma, que definitivamente es algo que afecta mucho a la gente, pero esto hay que visibilizarlo y cuando lo visibilizamos el estigma tiene que desaparecer. Esto es muy importante, todos tenemos derecho a la salud mental. Pero en ese mismo tema, a tenor de lo mismo, me preocupa, ¿hay una buena atención de los problemas de salud mental? Pensémoslo. Piénsalo dentro de tu comunidad, donde vives, donde estás, por donde te mueves. ¿Hay una buena atención de los problemas de salud mental? ¿Hay una buena prevención en salud mental? ¿Sabes ubicar a dónde tienes que ir? Si tienes que preguntar, ¿qué le está pasando a mi hijo o a mi hija? ¿Qué le está pasando a mi esposo que tiene este tipo de comportamientos? Hay que saber buscar unas fuentes de ayuda adecuadas. Existen fuentes oficiales, existen fuentes que te van a dar herramientas para poder entender y para poder expresar de alguna manera lo que tú estás sintiendo y que te van a permitir ubicarte para poder tomar ayuda. Muchas veces y es curioso, pero fíjense que un alto porcentaje de los pacientes que van a la consulta externa del médico general, estoy hablando de consulta externa por causas médicas, un gran porcentaje que tienen quejas somáticas, si se les explorara un poco más, encontraríamos que detrás de esas quejas somáticas hay un trastorno de ansiedad, o hay una depresión severa, o hay otro tipo de patología. ¿Cuántas mujeres van donde el cirujano plástico una y otra y otra y otra vez para que les solucionen algo que ellas ven como horroroso y que en realidad no está sino dentro de su mente y se llama trastorno dismórfico corporal? ¿Cuántas consultas a la dermatóloga por creer que tienen imperfecciones en la piel no serían bien manejadas si lograran entender que existen algunos trastornos que afectan nuestra imagen corporal? Ese es un ejemplo. ¿Cuántas personas que van por dolores crónicos o dolores localizados en mucha parte, donde no hay como una especificidad, y cuando tú revisas sus historias clínicas y encuentras que hay una gran soledad detrás de esa persona, una falta de atención por parte de su familia o una falta de atención en otros aspectos, porque es importante que nunca desliguemos la parte mental
de la parte física. Esta parte es fundamental. Miren, muchas pacientes embarazadas van a hacer su control prenatal y a veces hay la posibilidad de medir la fetocardia, medirle el abdomen, de saber más o menos las semanas gestacionales, si se tomó la vitamina o no, pero no se tratan temas tan importantes como qué tanto estoy durmiendo, qué tan irritable me siento, qué tan triste estoy, porque muchas veces pensamos que tenemos que ir al reumatólogo solamente a hablarle del dolor de nuestra rodilla. Recuerden que un reumatólogo, un ortopedista, un médico general, un médico psiquiatra tiene el don de escucharte. Es importante que te hagas escuchar, que le cuentes que puedes estar pasando por un momento difícil, que puedes haber perdido tu trabajo, que puedes tener problemas muy severos y que por eso en ese momento estás experimentando más dolores o más gastritis o más palpitaciones o más cosas. O sea, no desliguemos la parte física de la parte mental. Nosotros no tenemos simplemente un cerebro que va por allí sirviendo para que nosotros nos movamos y funcionemos. No, ese cerebro está integrado, hace que precisamente exista un equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Por eso cuando yo trabajo con mis pacientes los trastornos de la conducta alimentaria, no me quedo solamente en el tema de lo que comen o no comen y cómo, sino pienso también en todas las implicaciones que tiene este trastorno dentro de esos cuerpos, de sus emociones, de sus sentimientos, de las relaciones que tienen con las otras personas. Entonces, más del 60% de los problemas mentales y del comportamiento no se tratan como deberían hacerse. Y esto es una cosa muy triste. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, porque nos da miedo contarlo. Segundo, porque a veces nuestros sistemas de salud en diferentes partes del mundo también se han adherido a la prisa, a la rapidez. Entonces muchas veces hay que priorizar en llenar una cantidad de formularios y sencillamente centrarse en una sola causa de consulta y se quedan muchas cosas detrás y los pacientes se van súper tristes y lo que dice Maclau Costa es muy cierto. Hay muchos profesionales de la salud y desafortunadamente que no tienen la posibilidad de escuchar atentamente. Fíjense que Hipócrates decía que una de las cosas maravillosas que hacía la palabra y el escucha atenta era que el paciente se sintiera más seguro, se sintiera mejor y más empoderado. Pero como les digo, hay una gran dificultad con respecto a esa atención médico-paciente. Ya no se está haciendo de la misma manera como se hacía en otras épocas donde el paciente podía comentar todo lo que le pasaba. Y bueno, es triste saber, por ejemplo, que el trastorno depresivo mayor es tan frecuente que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y que además es la primera causa de discapacidad, que afecta muchísimo a la población femenina. A las mujeres nos afecta cantidades. ¿Y qué pasa? Esto nos lleva a aislarnos, al fracaso laboral, al fracaso escolar, a trastornos del sueño, a conductas suicidas y otras cosas. No se visibilizan las enfermedades o los trastornos mentales y es importante desde este momento que veamos esa posibilidad. Les voy a mostrar una transparencia porque les quiero hacer una invitación, es una cuñita. Hoy para la población general hay un evento que es organizado por la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Se los voy a mostrar en un momentico. A ver si me sale. Aquí está. 10 de octubre, Día de la Salud Mental. Entrada gratis. Sería website.psiquiatria.org
congresos.acp/. Me parece, lo tengo en mis historias y me parecería importante pues que lo tuvieran en cuenta porque se van a hablar de varias cosas que les pueden llegar a interesar. Bueno, dicho esto, entonces y viendo como la frecuencia que hay de todos estos trastornos, tenemos que saber que todos somos vulnerables en un momento dado a presentar una depresión, a presentar una ansiedad, y tenemos que aprender, como les digo, a identificarla. A veces recuerden que el desconocimiento de las cosas por parte de la gente, por parte de la población general, porque todo se vuelve chiste, se vuelve meme, el desconocimiento conlleva el estigma. Sí, el desconocimiento trae consigo el estigma, y dicho estigma es una señal que la sociedad pone sobre estas personas. Entonces esto tenemos que acabarlo. Tristemente, este señalamiento y esta discriminación empiezan muchas veces en los mismos centros de atención médica, por desgracia. Entonces nosotros que somos docentes, que trabajamos con pacientes, tenemos que ponernos las pilas y trabajar mucho con nuestros estudiantes para que le den la importancia que debe tener. ¿Por qué? Hay cosas que uno observa en los servicios de urgencias todavía, términos peyorativos como ¡ay, llegó otra vez esa señora histérica! Otra vez el señor del ataque de pánico. Ahí está otra vez la señora hipocondríaca. Entonces, ¿qué pasa? El paciente psiquiátrico tiene el mismo derecho a ser atendido de manera eficiente, integral y empática que una persona que llega con un cólico renal. Es decir, y ustedes tienen que en algún momento, si se ven desbordados, si hacen un ataque de ansiedad, tienen que exigir que su médico les traten con la dignidad que ustedes merecen. Entonces, esto es importante. Así como las personas que acuden porque han tenido un intento suicida o un episodio psicótico o un trastorno conversivo, pues sí, necesitan ser tratados muy bien, con comprensión, porque son personas que en ese momento están bastante vulnerables. ¿Y vulnerables a qué? A los comentarios, a las cosas que las demás personas les digan y a las actitudes que tengan con ellos. Todos los pacientes tienen derecho a ser tratados bien. Entonces aquí hay otra cosa que es importante. Si bien a veces en los centros médicos se discrimina porque llegó el borrachito otra vez, ese señor tan borracho, todas las semanas nos viene todo golpeado. ¿Por qué no nos preguntamos, ese señor que todas las semanas nos viene golpeado, ¿no será que merece mucho más que hidratarlo, mejorarle su estado mental, estar seguro de que no tiene un trauma físico, facilitar con trabajo social o con psicología o con psiquiatría que le empiecen a ayudar? ¿Sí? Porque si una persona reiterativamente o si un joven reiterativamente llega con lesiones, no es solamente que se acostumbró el señor de las autolesiones, no. Aquí hay algo detrás y esto hay que trabajarlo y esto hay que manejarlo muy bien. Otra área donde yo me he dado cuenta que se discrimina mucho a los pacientes es dentro de los mismos grupos familiares. Parece que a veces a la familia le da vergüenza tener a alguien que pueda tener una enfermedad mental, y eso me parece deleznable, me parece terrible, porque allí le están impidiendo acceder a una ayuda. Hay una discriminación de esta persona, se la trata por debajo porque se piensa que no va a ser capaz de dar lo que dan los otros miembros de la familia. Es importante el hecho de no negarle a los pacientes el acompañamiento. Los padres deben estar muy enterados, los familiares deben estar muy enterados, hacer el acompañamiento, hablar del tema entre la familia, con los terapeutas y con el paciente. Una de las cosas que yo siempre recomiendo, si de pronto aparece en una familia un paciente con un brote psicótico, por primera vez saben qué es la psicosis,
Bueno, la psicosis es la pérdida de contacto con la realidad. Esta persona en un momento puede presentar delirios. ¿Y qué es un delirio? Delirio es una idea falsa en principio, pero la persona está convencida absolutamente de que eso está ocurriendo. O las alucinaciones, que oyen cosas, que ven cosas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ocurre esto, más allá de decir, uy, esta está pirada, no la saquemos, no salgamos con ella, nos va a hacer quedar mal. No, hay que hablar en la familia. Este comportamiento del familiar, ¿qué impacto está generando en nosotros? ¿Qué impacto nos genera como familia? ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¿A dónde tenemos que acudir para poder hacer bien las cosas y garantizar que esta persona reciba la mejor ayuda? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que el paciente no esté solo. Hay que, para evitar el rechazo, como dije antes, la mayoría de personas esconde su condición, una actitud que a veces es avalada por algunos profesionales, que les dicen, no, mejor no digas nada, porque si tú dices, entonces te van a discriminar en el trabajo. Es claro que por parte del paciente, y eso yo lo entiendo, se trata de una medida desesperada de protección ante el medio que les es hostil. Pero esto no debería ser así, muchachos y muchachas. No. El silencio y el ocultamiento, en lugar de ayudar, empata con una falta de conocimiento de la sociedad sobre este tema y va a cerrar un círculo vicioso que mantiene a las enfermedades mentales menospreciadas, invalidadas, invisibles. Las hace ver como lo peor. Entonces, no, hay que hablar, hay que visibilizar esto. El estigma y la falta de conocimiento por parte de los allegados acerca de todas las manifestaciones que tienen las enfermedades mentales, podía hacer que la familia busque otro tipo de cosas porque no crea que el paciente tiene un trastorno que se puede manejar de manera psicológica o psiquiátrica. Entonces, ¿qué pasa? Van donde el chamán, van donde el brujo, van a tratamientos alternativos sin fundamento. ¿Y esto qué va a ocurrir? Esto va a empeorar el pronóstico del paciente, va a generar caos y van a aparecer además una serie de problemas que van a influir negativamente en la dinámica de todas las familias. Sé de casos que son supremamente tristes, donde pacientes que han tenido un brote psicótico después del consumo de alguna sustancia psicoactiva han sido llevados a que se les haga, por ejemplo, un exorcismo con buenos finales, porque la persona que se supone les iba a hacer el exorcismo le dijo, no, esta señora por favor llévela a un centro de salud y por favor que la vea la psiquiatra. A mí me pasó un caso donde un sacerdote me mandó una paciente que se la habían llevado, que para que le hiciera un exorcismo, dijo no, yo se la mando a usted para que usted la evalúe y para que le haga el tratamiento. Es muy importante tener en cuenta de que se pueden aprovechar del dolor de los pacientes, se pueden aprovechar de esto y decir, por ejemplo, cosas facilistas como es que te embrujaron, es que te hicieron daño, te hicieron alguna cosa rara y por eso es que tú te estás portando así. Tú dejaste de ser una persona exitosa, dejaste de ser una gran ejecutiva porque te embrujaron. Tuve un caso de una paciente que decía precisamente, no, es que una persona me tenía mucha envidia y me hizo hacer un trabajo y entonces yo desde allí no doy pie con bola, no me concentro, no puedo dormir, lloro todo el día, me arruinó la vida. Y resulta que cuando yo le hago toda la valoración y le hago el seguimiento, esta señora no estaba embrujada, esta señora tenía un episodio depresivo mayor, que se mejoró y volvió a ser la misma persona que era antes, porque los pacientes se van a recuperar y pueden volver a trabajar y hacer todo lo que hacían. Si bien es cierto, algunos trastornos mentales no tienen curación,
Ojo, porque se pueden presentar recaídas y se pueden presentar recidivas. Si el paciente está muy bien educado, si al paciente se le ha explicado muy bien, ellos ya saben el momento en que aparecen esos pródromos, o sea, estos síntomas que podrían llegar a generar este tipo de problema. Entonces, ¿qué hacen? Acuden a tiempo. Esto es muy importante. Imaginémonos a una mamá con un episodio depresivo mayor, tirada en una cama y sin tratamiento. ¿Cómo será la carga emocional para el esposo y para los hijos? Imagínenselo. ¿Y qué va a pasar con la parte familiar? ¿Y qué va a pasar con el muchachito? No se trata de una mamá floja, no se trata de una mamá mimada. Se trata de que está pasando algo que no hemos detectado, algo que no hemos determinado. Otra cosa que es muy importante que tengan en cuenta y que por desgracia no hay una atención especializada para todo el mundo, porque no hay un número de especialistas en salud mental que pueda cubrir las necesidades de mucha parte de nuestra población, porque entre más grande la población es más difícil poder tener, y mayor número de casos se presentan, es más difícil que el médico especialista pueda ver a los pacientes, y es por eso muy importante que el médico general reciba una gran asesoría con respecto a los trastornos más frecuentes para poder saber en qué momento debe pues remitir estos pacientes. A ver, la discriminación de los pacientes y muchas veces el miedo que le da a algunos médicos de atender pacientes con trastornos mentales hace que a veces se enfoquen en alguna dolencia que pueda, perdón que aquí pasó algo, en alguna otra dolencia que el paciente pueda llegar a tener. Entonces aquí es muy, pero muy importante que seamos muy claros que si tenemos algo que nos está molestando en el alma, lo mencionemos de primero, que no empecemos a hablar primero de los problemas que están ocurriendo en mi cuerpo, de que tengo una manchita. No, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo mal? ¿No estoy durmiendo? ¿No estoy comiendo? ¿Qué me está pasando? Todos los datos son muy importantes en las anamnesis. Por favor, tengámoslo en cuenta. Los controles médicos son muy importantes para mantener el equilibrio en el paciente y darle la seguridad y los elementos necesarios. Estoy hablando de que muchas veces la gran cenicienta son los trastornos mentales, y no debería ser así. Siempre que vayas a ir a una consulta médica, piensa, ¿qué dolor sientes? ¿A dónde lo tienes? ¿O qué problema tienes? ¿Dónde lo tienes? Y otra cosa, ¿cuál es el impacto que esa enfermedad o eso que estás teniendo en este momento está generando sobre ti? Eso es fundamental, porque tienes que decirle cómo estás viviendo esa situación al médico. ¿Para qué? Para que él sepa si tú tienes alguna vulnerabilidad, algún riesgo de desarrollar una depresión, de desarrollar algún tipo de problema. Entonces quisiera que pues estos daticos que les doy, ojalá les puedan servir de algo. No sé si ustedes tengan algún comentario, algo que preguntarme. Es cierto y es importante que en nuestras páginas ponemos mensajes optimistas, pero muchas veces hay mensajes que están muy poco anclados en la realidad, porque la realidad de cada persona es diferente. No es lo mismo, mucha gente no podrá ponerse a comer determinadas cosas, o no podrá acceder a determinados elementos, pero hay cosas que son muy generales. Es importante que sepan que la incertidumbre puede empeorar el estrés, y el estrés crónico nos puede llegar a enfermar. Entonces tratar en lo posible de hacer cosas para manejar ese estrés, y una de las cosas que tenemos a mano es el ejercicio, estemos donde estemos, ¿sí? Esa parte es muy importante. Tengamos una actitud positiva, sí,
optimista, sí, de resiliencia, de querer crecer en esta adversidad, pero realista. Esta parte es muy importante, ser realista y tener una actitud crítica frente a las cosas que nos digan. Yo deseo que todos nos sensibilicemos un poco frente a este tema, que de ahora en adelante pensemos muy bien la manera como nos vamos a referir acerca de la enfermedad mental, que evitemos el estigma ante todo, que busquemos promoción, prevención en salud y contenidos, buenos contenidos que nos ayuden a entender cómo funciona nuestra mente, que nos ayuden a entender cómo funcionan las enfermedades mentales y de qué manera podemos llegar a controlarlas. Bueno, es un placer inmenso para mí hablar con ustedes. Consideraba que era un día que valía la pena hablar de la salud mental, porque creo que tenemos una obligación toda la población, y es apoyarnos, es estar atentos, es tener una actitud empática entre la gente que pierde el control, que está triste, y estar muy cercanos apoyando a estas personas para que puedan acceder a un buen servicio médico, a un buen servicio profesional. 2 de cada 3 de nosotros, ojo, 2 de cada 3 de nosotros hemos experimentado un problema de salud mental en nuestras vidas. O sea, esto no es tan lejano. Y les dejo una frase para reflexionar. Es más lo que hacemos que lo que decimos. Que nuestras cosas se vean, nuestra intención de ayudar, nuestra intención de que tengamos salud mental, sean más actos que palabras. Las oportunidades son como los amaneceres. Si uno espera demasiado, se los pierde.